estamos frente a un discurso extravagante que tiene algún tipo de condiciones particulares. Es un discurso bastante parecido al discurso de la prédica política, dogmático puro, como un acto de fe, indiscutible, por un lado. Segundo, un discurso sobrecargado de incivilidad, y me parece que este es el elemento más fabuloso para analizar. La incivilidad es una dimensión que arranca en el tono discursivo, de menos a más, y en la idea del tono puede iniciar desde la descortesía y el maltrato hasta la condición insultante, llegando a una instancia final que básicamente implica poner en jaque la identidad del destinatario, quitándole derechos, humillando su condición ciudadana o humillando condiciones que definen la identidad de la persona. La incivilidad es básicamente incivilidad democrática. Corre el discurso a un nivel que prácticamente lo deja afuera del intercambio democrático. El discurso presidencial sube a la arena pública lo informal, incluso lo ilegal. Trolls pagos, trolls que de alguna manera son no democráticos, granjas de bots. Es decir, entra al circuito formal de la comunicación todo un circuito informal. E incluso gran parte, muchas veces, del decir futuro, del hacer futuro, del anuncio de lo que potencialmente puede hacer el presidente, primero lo testea el grupo de trolls informal. Es decir, la ausencia de límites entre la esfera formal e informal, que en parte es la ausencia de límite entre lo legal y lo ilegal, es una característica de la comunicación. Aquí sí estamos frente a tipologías que, independientemente de ser algo comunes a otros liderazgos, son bastante particulares en el modo, en el decir del presidente. ¿Por qué digo que fue una crisis, aunque no sé si es grave? No lo sé. Porque creo que ha generado un estigma, sobre todo internacional, de Milei, muy potente. El encuadre internacional de este tema a nivel mundial fue estafa. Encima en un tema donde decía tener competencia. Encima incluso el encuadre para evitar cuestiones legales lo empezaron a ubicar como un presidente que era engañable, como víctima. Y entonces sí ha generado un estigma distinto y ha generado un shock de confianza respecto a decir, ¿esto es lo libertario sin regla? ¿Así se mueve la anarquía? ¿Este es el ejemplo de un contexto anárquico? ¿Este era el presidente que mandaba, controlaba y sabía todo, especialmente en cuestiones tecnológicas o de economía? Pareciera que era imbatible. De golpe pifió un tema, por citar un tema, escándalo de Libra, y se activó toda la oposición, que no tenía tema, que estaba vergonzante, que además tenía temor, porque por la hostilidad digital. Y ha pasado algo muy interesante con el escándalo Libra en Argentina. Es que este sector se le animó al otro sector. Hace un tiempo tuve una consultoría en 4 países de América Latina sobre partidos de minoría. Especialmente en El Salvador, ¿qué es lo que contaban los actores de minoría? No participamos en los debates públicos, no nos metemos a las redes sociales porque nos hostigan digitalmente, nos humillan y además nos quitan reputación, nos matan digitalmente. ¿Qué ha pasado con el escándalo Libra en Argentina? Que esto que sucedía, por miedo, hoy de golpe se animó e incluso lo arroban a Milei. Antes, cuando hablaban de Milei, le hacían captura para no robarlo. Para que Milei no conteste hoy, están buscando incluso que les conteste el presidente. Entonces es sumamente interesante esto, ¿no? Porque da la sensación que estos liderazgos preponderantes siempre fracasan en un punto, aunque dure mucho tiempo su éxito, o aunque fracasen y se recompongan. El escándalo Libra consolidó más negatividad que positividad. Es decir, hoy podemos afirmar que tras el escándalo Libra, básicamente la primera repercusión en términos de composición del electorado es que hay una negatividad consolidada, discreta o significativa, pero no grande. Ahora, ese 40 y pico que hace a la electoralidad no se modificó, está firme. Y esto pasa en general con este tipo de liderazgos, por izquierda o por derecha, que es no descienden radicalmente, no descienden nunca, porque su radicalidad ha sido tan acompañada en un extremo. ¿Qué significa un extremo? Que quien los ama con 10 y que quien los odia con 1. Hay una gran variable predominante en el éxito del gobierno que es, más que la economía, el control de la inflación. Cuando eso sucede, ese tema se convierte en un velo de un montón de otras cosas que tapa como velo. Si en algún punto esto, si al menos no fracasa, pero como mínimo se mueve, se desestabiliza, ese velo se levanta y deja pasar un montón de otras cosas que le criticaban y se pierde el control de la agenda. En estos días viene pasando algo muy interesante.
que es una migración del discurso de casta hacia el discurso chanta o econochanta. ¿Por qué se da eso? Porque es la primera vez que hace un mes a la fecha le vienen discutiendo ya no la inflación, que nadie se discute, sino la sustentabilidad económica. Por primera vez están pisando su terreno con cierta autoridad, poniendo dudas respecto a la sustentabilidad, asociado básicamente a una apreciación del tipo de cambio. En algún punto, el ejercicio democrático hace que el descontento se traduzca, por ejemplo, en alternancia. Hoy incluso hasta ese punto está puesto en jaque. ¿Y por qué está puesto en jaque? Bueno, porque cuando alguien gana por un procedimiento democrático legítimo, puede ser que degenere en una democracia con I y liberal, en donde en la formalidad pareciera ser que hay democracia, pero en la ejecución de esa democracia no necesariamente la hay. El peligro de esto es que institucionalicen un proceder que le llamemos retóricamente democracia sin que lo sea. Porque además, es interesante, esto lo planteó Steve Levinsky hace tiempo en ocasión de la victoria de Donald Trump en Norteamérica, es cuidado con los analistas que se enojan con los votantes que votan a otros, particularmente analistas norteamericanos que se enojaron con el votante de Trump, o incluso analistas argentinos que se enojan con el votante de Milei. ¿Por qué? Porque quien se enoja dice defender la democracia, pero quien vota a Trump y Milei también dice defender la democracia. Lo que no estamos de acuerdo es que es democrático. Entonces, es un gran dilema. Sí está claro, y esto me parece que no hay ningún tipo de duda, que hoy dentro de la democracia lo iliberal empieza a tolerarse.